análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. El maestro Alfonso Zárate está en la línea de Contraportada. Maestro Zárate, qué gusto saludarle. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa, maestro? Bueno, pues el tema del 10 de junio, Carlos. Hay que tomar en cuenta que hace 2 días, este martes, se cumplieron 43 años, que parecen muchos y lo son, de un acontecimiento muy dramático. Después de los hechos del 1968, se programa para el 10 de junio de 1971 una gran movilización de los jóvenes con el propósito de reclamar la libertad para presos políticos, la derogación de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para exigir la desaparición de grupos porriles en escuelas de educación media y superior. Y bueno, lo que estos jóvenes encontraron fue una represión brutal en aquel tiempo a cargo de un grupo paramilitar, de los denominados halcones, que habían sido organizados, entrenados por autoridades del gobierno de la Ciudad de México, es decir, por el gobierno del DF, que en ese tiempo era gobierno federal, a través de un representante que nombraba el presidente de la República. Y creo que vale la pena, sobre todo para las nuevas generaciones, decirles que hubo un México en el cual ser joven y ser estudiante equivalía a ser perseguido, a ser maltratado, y que en ese México las principales avenidas, las plazas y sobre todo la Plaza Mayor, el Zócalo, estaban reservados para la glorificación a una sola figura, al señor presidente de la República. Maestro Zárate, déjeme le hago un paréntesis. Así como lo está planteando, ¿califica como genocidio? Es decir, si ser joven y ser estudiante era sinónimo de que te iban a pegar, te iban a reprimir, te iban a encarcelar, ¿califica como genocidio? No, Carlos, creo que precisamente a partir de la alternancia con Vicente Fox se creó esta Fiscalía Especial para investigar los hechos del 68 particularmente y del 71. Y algunos de los hermanos, de los familiares, de los amigos de quienes perdieron la vida en esos hechos, hablaron de genocidio, incluso lo hizo también el propio fiscal. Pero creo que no se configura esta tipificación en donde hay como la voluntad de eliminar a un sector, a una etnia, en fin. Lo que había era esta mente primero de Díaz Ordaz, profundamente anticomunista, y este perfil represor que uno puede de alguna manera explicar, si no justificar, en función de que Díaz Ordaz se formó en el seno de una camarilla intolerante que fue la de Maximino Ávila Camacho en Puebla. Entonces eran hombres con un sentido de la autoridad tan rígido y con un perfil tan violento que no aceptaba ningún tipo de expresión de disconformidad. La represión que se dio contra los estudiantes se dio también antes contra los médicos, se dio también antes contra los maestros. Es decir, que se trata más bien de un régimen profundamente autoritario, pero yo no hablaría de genocidio. Lo que sí, porque me tocó vivirlo, eran días en los cuales caminar por la calle y de repente llegar los vehículos de granaderos, en fin, era mejor mostrarse como trabajador que mostrarse como estudiante, porque los estudiantes todos eran calificados como subversivos. Y lo que ocurre ese 10 de junio es algo brutal, porque lo que ocurre es que estos grupos de paramilitares armados con diferentes instrumentos de golpeo dejan al menos a 70 estudiantes muertos en aquella ocasión. Y creo que vale la pena también decir que el mensaje después de esto es que ni siquiera con la alternancia fue posible que los responsables pagaran por sus culpas. Es decir, que transcurrido el tiempo, el regente Alfonso Martínez Domínguez renunció, el jefe de la policía, general Daniel Gutiérrez Santos, fue sustituido por el coronel Rogelio Flores Curiel, el coronel Manuel Díaz Escobar, que fue quien organizó y entrenó a los halcones, finalmente fue enviado como agregado militar a Chile. Nación, por cierto, que unos meses después vivió el golpe de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. Pero lo cierto es que al cabo del tiempo no hubo nadie en la cárcel, y la nota quizá más deprimente de todo esto es
la impunidad. Ninguno de los responsables o de los operadores de la represión, lo mismo del 68 que del 71, enfrentaron responsabilidades. Díaz Ordaz murió sin castigo, el general Luis Gutiérrez Oropesa igual, el capitán Gutiérrez Barrios, Martínez Domínguez, así que digamos es una experiencia muy dura, pero que también es importante recordarla para darnos cuenta de que a pesar de los balbuceos de nuestra democracia, esas luchas y esas manifestaciones de los estudiantes sirvieron para abrir espacios y para oxigenar la vida política. Y hoy, bueno, pues nos encontramos con el fenómeno exactamente inverso, cuando vemos a estos muchachos llamados anarquistas golpear inmisericordiamente a los policías o algunos vecinos de ciertos poblados ante una policía que acude con la instrucción de recibir los golpes, pero no de actuar en consecuencia. Así que, bueno, pues... Y ya cree, maestro Zárate, porque lo que siempre se ha dicho es que justamente por esa sombra, 68, 71, es que las policías no se atreven a actuar. ¿Cree que ya debemos dar la vuelta a la página y cuando hay que tundir, se tunda? Sí, yo lo que creo es que el Estado, como decía Max Weber, tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legítima, y que cuando hay grupos que rebasan los límites de la ley y que se amparan supuestamente en la Constitución, porque hacen una mala lectura de la Constitución o una lectura parcial. Claro que la manifestación es un derecho establecido en la Constitución, pero establece sus límites, el respeto a la vida privada, el respeto a la propiedad ajena, el que esas manifestaciones no se acompañen de violencia, etcétera. Y creo que sí, un poco el síndrome del 68, y luego otro fenómeno que ocurrió en los días de Zedillo, cuando un grupo de la coordinadora pretendía llegar al Zócalo, agreden a los policías, David Garay da instrucciones de repeler esa agresión y el presidente Zedillo lo destituye, es decir, destituye al jefe de la policía, que ordena a su policía que respondan a estas agresiones. Y claro, ahí se da otro precedente en donde otros jefes de la policía dicen, pues no, si yo llego a ejercer esta autoridad me van a cortar la cabeza. Va a perder la Pero yo sí creo que frente a excesos, transgresiones de la ley, le corresponde a la policía el papel de resguardar el orden, la tranquilidad, y bueno, no se diga en el caso de los desmanes que hemos visto a lo largo de los últimos años, especialmente de grupos del magisterio de la coordinadora, en donde han irrumpido hasta en un caballo en el Congreso de la Unión, han roto las puertas del Senado de la República, se han apropiado de espacios públicos como la Plaza de la República, etcétera. Creo que allí los gobiernos están confundiendo la represión, y en este caso no es represión el aplicar la ley. Ojalá que lleguemos a un punto intermedio en donde la policía entrenada con protocolos pueda actuar sin excesos, pero sí haciendo respetar las normas elementales legales en mi país. Maestro Zárate, ahora sí que una pregunta absolutamente colateral y de saciar el morbo. ¿Qué es de Echeverría, ¿Ha sabido usted algo? ¿Lo ha visto? Sí, bueno, Echeverría está recluido en su residencia en San Jerónimo. La gente que lo ve dice que está lúcido, aunque físicamente está muy deteriorado, y ese fue uno de los argumentos para permitirle, después del proceso y la investigación que instauró el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, permaneciera en su casa. Entonces, bueno, pues viejo, deteriorado, pero desde luego que ya sobrevivió no solo a su compañero de adolescencia José López Portillo, sino también a Miguel de la Madrid, y bueno, es otro de los casos de un actor tan importante de estos hechos, pues era nada menos que el secretario de Gobernación, Díaz Ordaz, fue el presidente del 10 de junio, y sin embargo, finalmente está en su casa, en la comodidad de su casa. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias, le mando un abrazo. Un abrazo, hasta Río. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate, quien es analista de Contraportada. Contraportada.